Hola chicos de Periodismo a mi manera, en esta oportunidad nos encontramos con el psicólogo Octavio Solano, el cual nos va a hablar sobre el tema de la psicopatía. En sí, la psicopatía es un diagnóstico dentro de la psicología que habla acerca de una persona que tiene algunos patrones de conducta acompañados de características tanto emocionales como cognitivas, es decir, de inteligencia, todo eso sucede en la mente, que lo dificultan para relacionarse con los demás. ¿En qué sentido? Muchas veces ocurre que ellos tienen dificultad para establecer empatía, ponerse en el lugar del otro. A veces, en muchas ocasiones, no sienten culpa por lo que hacen, es decir, pueden cometer muchos errores, pueden hacerle daño a las personas, animales, etc., y no sentir culpa por eso. Son rasgos los más principales en realidad, pero hay muchos más. Una de las cosas que sí es necesario mencionar acerca de los llamados psicópatas es la exageración o la cantidad de historia que las películas u otros medios se han encargado de darle a este término. Por ejemplo, en el cine vemos que todos los psicópatas siempre son asesinos seriales, ¿no? Siempre son personas agresivas, personas con una mente retorcida que pueden asesinar a alguien y asesinar a otra persona más, en fin. Pero no necesariamente todos los psicópatas recurren a la violencia. La mayoría no lo hacen, pero estadísticamente sí hay un número considerable de personas que lo son. Digamos, de cada 3 personas o de cada 4 personas hay una que podría tener bastantes rasgos dentro de la característica psicopática, pero eso no lo hace un asesino en serie definitivamente, sino que hay diferentes características que son necesarias identificar para poder decir que estamos frente a un psicópata, porque no es tan fácil. Muy bien, gracias. En cuanto a la psicopatía, ¿se nace con un gen que te lleve a esto o es de acuerdo a una experiencia traumática? Dentro de una diferenciación que se realiza dentro de lo que es un sociópata, que también tiene dificultades con la sociedad y con entablar relaciones con los demás, y el psicópata, una de las principales es que el sociópata se hace de acuerdo al entorno, es decir, va creciendo y de repente de acuerdo a los estímulos que reciben en su alrededor va formándose esas características. En cambio, en el psicópata se sabe que es más interno y probablemente sea hereditario. Hay indicios en investigaciones de que ellos tienen una dificultad dentro del funcionamiento cerebral, ¿no? Que a muchos de nosotros, cuando realizamos, por ejemplo, una conducta, estamos pensando constantemente en el tema moral, en el tema social. ¿Esto es aceptable para la sociedad? ¿Yo puedo hacer esto sin que el resto me mire, sin que el resto me recrimine o no? Y eso es algo que a veces a los psicópatas no les sucede. Ellos pueden realizar todas sus actividades sin ningún problema. Y no sienten culpa, no sienten remordimiento, y solamente respetan su propio código de normas, no el de la sociedad, sino el que ellos mismos imponen. Muy bien, qué interesante. ¿Y nos puede contar acerca de qué es lo que hace que su actitud de psicópata o que ellos empiecen a actuar como tal? ¿Cuándo es que estalla? En realidad no podríamos hablar de un determinante momento en el que todo explote, por llamarle así, sino que estas son características que los acompañan a lo largo de toda su vida, que se van demostrando de diferentes maneras y progresivamente. Sí, por ejemplo, al principio se puede tratar de repente solamente del tema de carecer de empatía, es decir, tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro y nada más, pero a medida que van avanzando pueden demostrarse otros tipos de características, dentro de los cuales está, por ejemplo, la manipulación, ¿no? Son personas muy inteligentes, pero no necesariamente lo mismo que ser cultos, porque el ser cultos pues significa que son personas que conocen mucho, en fin, no, son personas inteligentes en la medida de que se les presenta alguna dificultad, algún problema, tienen la capacidad, inclusive muy rápida, de poder solucionar esas dificultades, ¿no? Y para ello pueden recurrir muchas veces a la manipulación. Una de las cosas que más resaltan en ellos es la cosificación de las personas, es decir, para ellos las personas como tal no significan lo mismo que para ti o para mí. Bueno, son personas que te valen, que tienen sentimientos, que uno no puede dañarlas porque sí o no puede utilizarlas porque sí, no son herramientas, pero ojos de ellos muchas veces es así, es decir, como si fuera un martillo, como si fuera cualquier herramienta, lo pueden utilizar. Exactamente. Claro, ¿y cómo nosotros podemos saber o podemos analizar a la persona que tenemos a nuestro costado y ver si es que tiene algún problema mental para nosotros poder ayudarlo o hablar con un especialista? La diferencia entre la psicopatía y otros trastornos de personalidad es que es un poco más escondido. En cierta forma, muchos de nosotros podríamos compartir las características de los psicópatas, pero no necesariamente son psicópatas por eso.
por ejemplo, hay mucha gente que manipula a los demás, pero eso no quiere decir o es determinante para que ya la persona sea calificada como psicópata. O muchas veces hay personas que no son tan sensibles o tan empáticas con el resto, pero eso puede surgir por muchas cosas. Una persona que de pequeño no recibió el suficiente cariño o el contacto puede crecer con esas características, será más fría. Pero hay cosas un poco más detalladas que podrían darnos un indicio de la psicopatía en una persona. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en el tema empático, si una persona entre comillas normal, porque todo esto de tema normal y anormal tiene que ver con estadísticas nada más, mientras mayor cantidad de personas en una población cumplan con ciertos comportamientos, se le considera normal, ¿no? El resto ya son los anormales. Es que, por ejemplo, cuando tú te sientes triste o cuando tú ya sientes diferentes emociones, pueden llevarse a la tristeza, pueden llevarse a la cólera, a la alegría, etc. Ya la vamos identificando porque somos capaces de percibirlas en los demás, pero no necesariamente necesitamos verlo en su rostro. Ya con sus comportamientos podemos darnos cuenta, o simplemente con la idea de, me refiero a que puede que una persona no esté llorando, pero si nosotros sabemos que esa persona acaba de perder a un ser querido hace 2 días, pues entendemos que de todas maneras hay algo ahí que no está bien. Y por ende nuestro comportamiento va a ser acorde. De repente no vamos a invitarla a una fiesta en este momento. En el caso de los psicópatas la diferencia está en que ellos necesitan verlo en ti, en el momento, ¿no? Así sepan mucha información acerca de ti, de lo que te ha pasado últimamente, ellos necesitan verlo en tu rostro, leerlo en tu rostro, porque de otra forma son incapaces de llegar a esa conexión. Esa es, por ejemplo, una de las formas, pero sí es es un trabajo bastante paciente y detallado para poder identificar a un psicópata. No podemos tomárnoslo a la ligera tampoco, y porque vemos en 1 o 2 ocasiones a cierta persona actuar de modo sospechoso, podemos ya calificar de esa forma. Exacto, y en cuanto a cómo es que una persona, ¿qué test podría realizar para saber si es que tiene este problema? En realidad se necesita de una entrevista psicológica que puede programarse en diferentes sesiones. Muchas veces es acompañada también de algunas evaluaciones neurológicas, ¿sí? Porque los test en realidad son importantes, sin embargo no te pueden lanzar toda la verdad como lo hace una entrevista. La diferencia está en que en el test, y eso es algo que se da mucho en los psicópatas, puede haber manipulación de la información. Es decir, en el test se pueden colocar diferentes ítems donde tengas que contestar sinceramente acerca de lo que tú sientes o piensas en el momento. Pero si la otra persona está enterada o piensa que de repente esto es para que puedan descubrir ciertos rasgos alarmantes en ella, pues obviamente no va a contestar de manera sincera. Va a mentir, y aunque te pueda arrojar que sí hay un cierto índice de mentira, no es determinante. En cambio, en una entrevista personal, una entrevista psicológica, ya el comportamiento no verbal, es decir, el lenguaje del cuerpo, te da indicios mucho mayores, ¿ya? Y la información también de la historia de la persona, de cuando de repente de pequeño qué comportamientos ha tenido. Hay una investigación que mencionaba una triada del psicópata, que se basaba en la identificación de la enuresis, es decir, de los problemas para mojar la cama cuando eres niño, la piromanía, el problema de encender las cosas, ¿no? de prenderle fuego todo, y el maltrato animal. Decía que esos eran los tres comportamientos determinantes que podían calificar ya a un psicópata para su vida adulta. Pero eso es algo muy básico. Ahorita las investigaciones arrojan diferentes resultados que no necesariamente cumplen, los psicópatas actuales cumplen con esta triada, pero igual son psicópatas, ¿sí? Porque la violencia no es determinante en los psicópatas, hay otras características. Pero y en el caso como ahora podemos ver nosotros en las noticias que hay personas que prenden fuego a su pareja, que las matan, y eso se consideraría como psicopatía. En algunos casos podría ser, lo que pasa, y de repente pensarán que soy muy pesado con eso, pero es así, a veces hay que ser muy detallado. Puede suceder que sí, en algunos casos lo sea, pero no olvidemos que una de las características más importantes en los psicópatas es la ausencia de culpa, los remordimientos, y lo que vemos en estas parejas muchas veces que asesinan a de repente a su esposa o a su esposo, inclusive a sus hijos, es que muchas veces se entregan solos a la policía, que muchas veces lo vemos en cámara, les vemos llorando, les vemos arrepentidos de lo que han hecho. Claro, ya lo hicieron y pues para todos es condenable.
pero tomar esa característica es importante para hacer la diferenciación. Se puede decir que son personas que tuvieron 3 o 5 minutos de locura, donde todo lo que corresponde a lo que nosotros decimos racionalmente, que son las barreras sociales, desaparecen, que es como cuando a nosotros nos atacan. No sé, estás caminando por la calle y de pronto sientes un susto, pues tu cuerpo se alarma. Eso es a veces lo que sucede en estos casos. Pierden el control, pierden los estribos, como le decimos, y cometen lo que cometen. Pero no es necesariamente cometido por un psicópata. Y ahora, continuando con la entrevista, le vamos a preguntar cuál es la importancia de poder asistir al psicólogo a tiempo antes de que estas situaciones puedan desencadenarse y terminar en hechos lamentables. Ya. Con respecto a la asistencia a las consultas o la asesoría psicológica, es importante para todos. Quizá antes, y por ser la psicología una ciencia relativamente nueva, se consideraba pues que solamente era necesaria para aquellas personas que realmente tenían un problema notable, como en el caso de los psicópatas de los que estamos hablando ahorita, u otros trastornos, ¿no? Pero no, en realidad, sí es importante que este tipo de personas reciban una ayuda, una terapia, pero también los demás, ¿no? Y justamente por eso hay diferencias entre lo que es una terapia psicológica, una psicoterapia tal cual, y una orientación, una consejería psicológica. Porque todos en realidad necesitamos de ello. Por ejemplo, una persona, nuevamente, utilizando el término estadístico, normal, tiene sus dificultades, tiene momentos en los que necesita un consejo, o simplemente necesita ser escuchado, ¿no? Y a veces en casa no se puede dar esa oportunidad, o de repente tiene tantas cosas en la cabeza que no logra ver el problema más allá de. Y el psicólogo te ayuda de diferentes maneras. Una de ellas es, escuchándote, pero además de eso, dándote otra perspectiva acerca de la situación que tú estás contando, ¿no? Nuestro trabajo principalmente es la escucha y la palabra, ¿no? Las palabras correctas en el momento correcto. Podemos escuchar las dificultades de las demás personas y daríamos una apreciación que va más allá de lo bueno y lo malo. Lo que pasa con los amigos o con los familiares a veces es que uno no puede contarle todo, porque si le quieres contar algo automáticamente te sometes a un juicio y te van a decir que esto es bueno o que esto es malo. Y bueno, la verdad de las cosas es que cada uno hace las cosas que hace de la manera que considera que están bien o que considera que le van a dar un beneficio. Entonces el psicólogo tiene una posición mucho más neutral y es por eso que tiene más posibilidades de ayudar de la mejor forma posible. Entonces la salud mental va por ese lado, no hay que dejar de ir al psicólogo nunca. Tomémoslo como cuando nos da una gripe y vamos al médico que nos hace un chequeo, igual. Tenemos una preocupación, algo que no nos deja en paz, vayamos al psicólogo y todo se soluciona. Claro, entonces como ya podemos ver, la psicología nos ayuda de una manera y no es como la idea que nosotros tenemos de que si voy al psicólogo van a creer que están locos, sino nos va a ayudar, nos va a hacer sentirnos mejor y entre otras cosas. Y ya para finalizar quería que nos dé un consejo de cómo cuidar nuestra salud mental. Bueno, en primer lugar, nada de preocuparnos de más. La ansiedad lo único que hace es generar más ansiedad. Entonces, frente a una situación de problema, lo más dañino que podemos hacer nosotros es preocuparnos por eso y detenernos en eso, en la preocupación, sin de repente pensar en alguna alternativa de solución. Yo creo que todas las personas somos fuertes y somos capaces de enfrentarnos a nuestros problemas, y en el caso de que en algún momento necesitemos un empujoncito, una ayuda y demás, no solamente los psicólogos, sino las personas de alrededor, amigos, familiares, también están para que ellos podamos solicitarles ayuda. Y no hay que sentirnos por eso, porque todos en algún momento necesitamos ese tipo de ayuda. Como ya escuchamos al psicólogo Octavio, es importante ir al psicólogo y no quedarnos con esa creencia de que si vamos al psicólogo los demás vamos a pensar o van a pensar que la persona que asiste va a estar mal de la cabeza, por así decirlo.